¿Qué tal todos? Bienvenidos, bienvenidas a mi canal. Estoy cocinando, tengo que hacerle la comida a mi hija, así que voy a aprovechar mientras tanto de hacer un video. Y te quería hablar sobre una palabra que es recurrente en los libros que leo de desarrollo personal y va relacionada a la indecisión. A la indecisión en el sentido de no tener un propósito claro, de no tener un foco claro, de no tener una meta clara. Y cuando eres una persona indecisa que no tiene decisión o no sabe lo que quiere, anda perdido todos los días, más bien, que puede ser que tengas tu trabajo, puede ser que tengas un empleo, puede ser que tengas ideas dando vueltas en la cabeza, pero siempre la indecisión te va a hacer no enfocarte bien y no poder tomar decisiones correctas. Porque una persona indecisa, la verdad es que le cuesta encontrar ese propósito, le cuesta encontrar ese fin, le cuesta enfocarse en tomar esa decisión y llevarla a cabo al 100%. Entonces pasa mucho porque tú mismo te das cuenta que no estás bien enfocado, tú mismo sabes que no estás haciendo las cosas como corresponde, tú mismo te sientes que no estás contento con lo que estás haciendo hoy en día porque no encuentras ese fin, ¿no? ¿Verdad? Y sientes que es difícil, que es complicado, que a ti solamente te pasan las cosas. A mí muchas veces sí, y confieso que me sentí así por mucho tiempo porque no estaba bien enfocado, no estábamos, por ejemplo, trabajando con mis socios de una manera enfocada en un contexto, en una idea, en un fin, que a los tres, por ejemplo, nos llevara de la mano a conseguirlo o a trabajar de esa forma. Entonces, en el tiempo se deshizo la sociedad, en el tiempo uno de mis socios salió de trabajar del grupo, digamos, y quedamos dos. Entonces, las cosas pasan por algo, van pasando por algo porque obviamente, como te digo, cuando uno es indeciso, cuando uno no tiene efectivamente el norte claro, las cosas se empiezan a diluir. Y eso es lo que pasa cuando tú no tomas decisión clara, cuando tú no te enfrentas al problema, pasan muchas cosas que es obvio que van a pasar, porque en tu cabeza no estás claro de lo que quieres conseguir. Y pasa mucho porque puede ser que tengas malos hábitos, puede ser que tengas malas costumbres, puede ser que lo que te enseñaron cuando eras chico, tu familia, obviamente no te llevan al lugar en donde tú quieres llegar. O muchas veces no tienes idea cómo hacerlo, porque se puede entender también que... Dame un segundo. Que no sabes cómo hacerlo, que no tienes un foco claro, que no tienes las personas que te puedan guiar de la manera correcta, que no tienes idea cómo avanzar o tomar decisión. Y pasa mucho, porque las creencias que tú tienes, la información que a ti te entregaron desde que naciste, o cómo se hacen las cosas, muchas veces ni siquiera en la universidad te las enseñaron. A mí me pasó mucho. En la universidad, yo estudié arquitectura, no tenía idea cómo salir a enfrentar a un cliente, no tenía idea cómo vender un proyecto, no tenía idea cómo llegar a una reunión con distintos clientes y venderles la idea que yo tenía en mi cabeza. Entonces, son cosas que pasan y es muy normal que eso se dé. ¿Tú crees que vas a estudiar 5 años y vas a tener un trabajo sí o sí asegurado? Y no es verdad. La verdad es que en la educación muchas veces te mienten de esa forma, porque es como tú vas a estudiar tal cosa, vas a salir después de 4 años y vas a encontrar un trabajo y te van a pagar esto, y tú dices, oh mira, me proyecto en el tiempo, sé que son tantos años, me voy a dar obviamente la lata de estudiar, de poner el foco. Muchas veces ni estudias porque sabes que te vas a graduar y vas a sacar tu profesión. Pero la verdad es que cuando llega el minuto y te enfrentas a la vida laboral, las cosas son totalmente distintas. Y es muy difícil encontrar trabajo, y hay muchos haciendo lo mismo, y hay miles de arquitectos también tratando de tocar las mismas puertas que tú estás tocando. Entonces se hace complicado. Y ahí obviamente te sientes muchísimo más frustrado. Entra obviamente la indecisión en tu cabeza. Y una persona indecisa, la verdad es que es muy fácil que caiga en distintos vicios. Que caiga en vicio, que te sientas mal, que sientas miedo, que creas que obviamente no te las vas a poder, porque tu cabeza empieza a darle vuelta a la realidad. Y si hoy en día tú no estás consiguiendo trabajo y te demoraste 2 años y lo normal o la media es que te demores 4 meses en encontrar trabajo, hay algo que está pasando en tu cabeza, hay algo que tú hiciste mal, hay algo que no eres capaz, hay algo que no eres
no eres capaz de buscar pega porque tienes un problema, entonces te vuelcas nuevamente a los estudios porque te sientes refugiado en eso, porque tienes que volver a estudiar, porque necesitas más respaldo, más información en tu cabeza para buscar trabajo, y vas a conseguir un trabajo nuevo, de mejor calidad, con un sueldo mejor, y así te la pasas constantemente en el tiempo. ¿Por qué? Porque llega el minuto de enfrentarte y es tanta la indecisión que tienes, es tanto ese miedo como por dar el paso, por enfrentar las situaciones y tomar acción, que finalmente te entra ese miedo de no saber qué hacer. Entonces, tienes que practicar la acción. La acción es lo más importante, porque la acción es lo que te hace enfrentar el miedo. La acción es lo que hace que tú te transformes en una persona que realmente va a avanzar en la vida. Y vas creciendo, a poco vas creciendo. Pero tienes que darte cuenta de qué es lo que estás haciendo. Muchas de las cosas que yo hice hace un año y medio fue buscar cuáles eran los problemas que yo tenía. ¿Por qué estaba haciendo las cosas de esa forma? ¿Por qué no tenía los resultados que yo quería? ¿Por qué no me gustaba lo que estaba haciendo? ¿Por qué no me sentía alineado con lo que yo estaba haciendo? Siempre pensaba que yo tenía que entregar algo más, que me gustaría dejar una huella, que me gustaría ayudar a los demás, que me gustaría que mi trabajo, obviamente, yo sentirme bien. Y con lo que estaba haciendo no me sentía bien. ¿Por qué? Porque posiblemente no estaba alineado, como te decía antes, mi oficina no tenía ese fin común en donde los tres tuviésemos o entendiéramos cómo trabajábamos cada uno, sino que solamente nos enfocábamos en los resultados y en buscar los proyectos, y creíamos que de esa forma nos íbamos a sentir bien y orgullosos y no sé, llenos. Yo creo que esa palabra es muy importante, sentirse lleno, sentirse bien con lo que uno está haciendo. Y, y vas avanzando, pero siempre vas con ese vacío que no puedes llenar, porque los proyectos no lo llenan, el sueldo no te lo llena, la ganancia no te lo llena, el beneficio no te lo llena. Entonces es importante que tú entiendas que trabajar en ti es lo más importante. Y eso es lo que estoy haciendo todos los días, armando y estructurándome todas las mañanas mediante una rutina que me ayuda obviamente a enfrentar mi día y evitar sentirme frustrado. Evita sacar esos miedos, o sea, más bien, sacan los miedos de mi cabeza, no evita sacarlos, sino que sacan los miedos de mi cabeza. Eso es lo que hago todos los días, enfrento esos miedos. Y estoy viviendo muy en paz, estoy viviendo muy tranquilo, estoy viviendo sin esa ansiedad continua, estoy viviendo sin la búsqueda de ese resultado, la búsqueda de que las cosas se den lo antes posible. No, porque entiendo que es un proceso. Hoy en día entiendo que sentirse bien es lo que tengo que sentir, ¿me entiendes? Entonces, si yo me siento bien, voy a traer ese sentimiento a lo largo del tiempo en mi vida. Si yo me siento bien con lo que tengo hoy en día, si yo no persigo el resultado, los resultados van a llegar porque yo no los estoy persiguiendo. Entonces, es muy importante cuando tú eliminas esa incertidumbre de tu cabeza, cuando tú eliminas esa indecisión de tu cabeza, cuando te pones realmente enfocado en tus acciones, cuando te pones realmente a trabajar en las cosas que importan, sacas todos esos miedos, sacas todos esos pensamientos que no te suman nada y que lo único que hacen es transformarte en una persona ansiosa. Y eso me pasaba con la construcción, eso me pasaba con los proyectos, porque era, voy a terminar este proyecto, ¿cómo voy a llenar los meses siguientes? Porque tengo que pagar una planilla de trabajadores, o qué es lo que va a venir de aquí en adelante, porque yo tengo que, obviamente, tengo que pagarme los sueldos y no sé si voy a vivir. Entonces, toda esa incertidumbre que uno tiene constante, por lo que a uno le han enseñado, si es lógico que el trabajo es algo que uno saca información de otras constructoras, en mi caso saca información de otras oficinas de arquitectura, de otros estudios, y te pones en base a lo que está pasando con el de al lado. Tú obviamente lo empiezas a aplicar en tu oficina, y no está bien, porque finalmente todo ese problema tú lo tomas y dices, ok, hoy en día tengo que pagar a tantas personas, hoy en día tengo tales problemas, hoy en día no tengo proyectos, hoy en día tengo que armar un plan de esta forma. Entonces empiezas con una ansiedad tremenda, que lo único que haces es dar cuenta de que tú no lo tienes, dar cuenta de que estás operando de forma escasa, das cuenta de que estás ansioso, das cuenta de que no te van a resultar las cosas, das cuenta de que los proyectos no te están llegando, porque los estás persiguiendo, porque los estás buscando, porque lo único que haces es mandar una señal, digamos, al universo, a Dios, de que las cosas no te están funcionando. Entonces, ahí es muy importante que cuando eliminas esa indecisión, cuando ya tienes un foco claro, cuando ya sabes qué es lo que tienes que hacer, cuando te alineas con tus acciones, cuando estás obviamente alineado entre lo que piensas y lo que haces, es muy importante que tengas la fe. Y la fe es la convicción de que las cosas se van a dar. Es la convicción de que a ti te va a resultar las cosas. ¿Por qué? Porque cuando tú, como expeles esa seguridad, cuando tú expeles que las cosas están funcionando, cuando tú expeles e irradias
lo positivo atrae lo positivo. Cuando tú irradias que todo te está resultando, cuando tú irradias que ya eres esa persona que quieres ser, cuando ya vives como ese Mauricio mejorado, como esa mejor versión tuya, las cosas empiezan a dar en tu día a día. Y eso es muy importante, porque eso nadie te lo explica. Por eso es muy importante el entorno que te rodea, por eso es importante cómo yo invierto constantemente en mí. Por eso todas las semanas, 2 veces a la semana no sé, tengo un Zoom, tengo una mentoría con mi coach, que obviamente es un grupo de personas que están mentalmente enfocados en lo mismo. Y eso es lo que tienes que hacer tú. Relacionarte con una persona a la cual tú sientas que va avanzando, una persona que tiene resultados, una persona que va más adelante que tú, una persona que tiene obviamente pensamientos positivos, una persona que quiere conseguir siempre ser mejor. Y esa mejor versión tú la consigues con un grupo de personas que estén alineadas en la misma línea, en el mismo foco, tengan el mismo enfoque, porque así empiezas a eliminar obviamente todos esos miedos, empiezas a eliminar esa indecisión maldita que aparece en tu cabeza y la tienes que sacar de lado y seguir adelante y seguir adelante y seguir adelante, y es así como te enfocas todos los días. Entonces, enfócate en eso, prioriza tus acciones que te lleven a conseguir los resultados. Deja la indecisión de lado, deja la incertidumbre de lado, deja los miedos de lado, deja como esa agonía de no poder saber qué es lo que va a pasar o sentirte mal por eso. Tienes que todos los días buscar sentirte bien con todas tus acciones, elevar tu frecuencia para que tu frecuencia sea positiva. Y como te digo, cuando tú irradias esa frecuencia positiva, todo se empieza a dar de forma positiva, porque empiezas a anular los pensamientos negativos que no te suman nada. Y eso es lo que quiero. Ojalá que te guste, dale like a este video, aportemos a que más personas puedan encontrar este contenido. Si finalmente, si a ti te sirve, a otro le puede servir. A mí me sirve, yo constantemente estoy invirtiendo en mí, estoy pagando mis mentorías, estoy pagando un coach, y obviamente lo que te entrego, esta información, es en base a lo que yo he avanzado. Ojalá que te guste, como te digo, dale un like, suscríbete a mi canal también para recibir videos, constantemente los estoy subiendo todos los días, porque ese es mi compromiso conmigo. Y te mando un abrazo gigantesco, cuídate mucho y ponte las pilas. Si al final el que tiene que empezar a cambiar esa mentalidad eres tú, eres joven, aprovéchala. Yo tengo 41 años, ojalá lo hubiese sabido hace 20 años atrás, porque habría avanzado por 200.000. Y tú lo vas a conseguir porque solamente si te enfocas y te reúnes, te juntas, te acercas a un grupo de personas como el que yo trabajo todos los días mediante mis DMs de Instagram, es porque empiezas a armar una comunidad que se potencia, una comunidad que es creadora, una comunidad que quiere avanzar y lograr los objetivos. Así que, de nuevo, un abrazo grande y nos vemos.